dije, se pone bastante bueno y interesante, obviamente, pero no queríamos que fuera tan interesante. Debemos confesar que el contenido que vamos a traer en el día de hoy, al principio del programa, no queríamos traerlo porque queríamos tener un tipo de noticias diferentes al respecto, pero lamentablemente tenemos un saldo de más de 200 intoxicados en lo que va del año, aproximadamente 100 muertos, casi 100 muertos por el problema del alcohol adulterado, y todavía un caso que fue quizás el caso detonante de todo esto que lo trajo a la luz pública, aún sin resolver. Y por eso el licenciado Carlos Mesa está aquí compartiendo, ya sentadito en un sofá rosado con nosotros. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias Adelina, gracias por esta invitación a tu espacio, y de verdad que te agradecemos por hacerte partícipe de esta triste historia, una historia que prácticamente nos ha enrumbado, pero que a la vez ha destapado toda una laceración que tiene nuestro país con el mal manejo del tema de las bebidas adulteradas. Tú eres el abogado del joven Armando Medina, ¿no? Nacional venezolano, que fue quizás el primer caso de tanta repercusión mediática, porque nadie se esperaba que una persona joven que se va en una excursión, que la compra de una manera lícita, no se fue a comprar, porque fíjate, muchas personas piensan que esto es que se ha ido a comprar en una esquina, escondido, todo eso. No, fue simplemente un tour operador, pues capturó su atención y quiso celebrar su cumpleaños, y mira el desenlace casi fatal, para mí fatal, porque realmente está en un estado que de verdad nunca debió haber llegado ahí. Exactamente. Entonces, nos gustaría en calidad de abogado, y sobre todo de abogado de la familia de Armando, que nos digas un poco sobre tu perspectiva de cómo las autoridades han manejado estos casos. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Bueno, mira, yo debo de decirte y debo de confesarte que honestamente con este caso, las autoridades, en este caso el Ministerio Público en principio, que fue donde se interpuso la denuncia en el mes de noviembre, luego de que nos apoderaran del proceso, la esposa Ainhoa Gárate, que en el momento tú la vas a entrevistar, y su hermano, el señor Álvaro Medina. Él nos apodera del proceso y nosotros, a raíz de eso, le sugerimos que fueran a poner primero la denuncia ante la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, porque entendíamos que era el órgano encargado de la persecución de este tipo de delitos. Pero vaya sorpresa, luego de puesto la denuncia, a los 14 días, entonces interponemos una querella formal con constitución de actor civil, aportándole todos y cada uno de los elementos de prueba que conectaban a los infractores y las personas que le proporcionaron el alcohol al Armando, la agencia y su director, ATA Excursiones. ATA Excursiones. Pero además, a raíz de eso, también le proporcionamos información precisa de los lugares donde esta agencia pues se dedicaba a almacenar este tipo de alcohol adulterado. ¿Cómo ustedes lo sabían? Porque era un tema que prácticamente eso era vox populis, o sea, todo el mundo sabía a qué se dedicaba esa agencia y que ellos mismos eran quienes almacenaban el alcohol y le suministraban el alcohol a las personas que participaban en su excursión. A ver si yo entiendo, cuando ustedes llegan a investigar, donde ti llegan los Medina, ellos te dicen lo que ha pasado, entonces tú tienes que investigar. Tengo que investigar. Y ahí era como vox populi, o sea, se sabía. Exactamente. Entonces, lo que nos llamó la atención es que básicamente esto se manejó, antes de que esto saliera a la luz pública, debo de confesarte que de hecho ellos se acercaron, la gente de la agencia se acercó a Ainhoa, se acercó a nosotros, pero en ningún momento dieron una evidencia clara de que iban a resolver el problema, por lo menos a cubrir los gastos hospitalarios de Armando. Entonces, ¿qué sucede? A raíz de eso, cuando nosotros nos acercamos a las autoridades y le explicamos lo que está pasando, cuando ellos no ponen asunto finalmente, es cuando esto sale al plano internacional. Es cuando esta noticia salió del plano nacional y ahí todo esto, ya esa noticia repercutió a nivel mundial y es ahí donde ellos no ponen atención. Pero ojo. ¿La querella es por qué? La querella es una querella por
envenenamiento que, dicho sea de paso, quiero aprovechar porque en muchos medios de comunicación, a raíz de esta nueva ola, quiero decirte que son 2 olas que hay con el tema del envenenamiento por metanol y las bebidas adulteradas. En la primera ola sucedió al principio de la pandemia, casi 200 muertos, y en esta nueva ola alrededor de casi 100 personas fallecidas por el tema de la intoxicación por metanol. Y déjame decirte algo, tomándonos el riesgo de parecer sensacionalistas y de que nos puedan quizás ejercer algún tipo de acción punible en este sentido, lo vamos a hacer. No sé si te acuerdas que se quedó muy en el aire esas muertes tan raras que hubo en la República Dominicana de ciertos turistas, que siempre se sostuvo la teoría de que había sido un envenenamiento por lo que parecía ser. No sé cómo fue que se manejaron esas pruebas, la verdad, sí, no. Pero ya había sospechas. Cuando hay sospechas es porque hay hechas. Yo no estoy diciendo que esas personas murieron de eso, pero sí estoy diciendo que para que una persona esté pensando de que eso puede pasar es porque se ha visto, es porque en los hoteles se sabía que había bebidas adulteradas y que hay turoperadores que lo hacían. Es correcto. O sea, era un secreto a grandes voces. Así es, correcto. Entonces, eso es lo que pasa. Esa es la importancia del caso de Armando Medina. ¿Por qué nosotros sostenemos y mantenemos la postura de que estas muertes en esta segunda ola pudieron evitarse? Por la sencilla razón de que con el caso de Armando nosotros le pusimos a ellos las pruebas, las evidencias que daban a luz a este problema y a este mal manejo de las autoridades. Es decir, si ellos hubiesen actuado, en el caso de Armando, de manera puntual, solamente hubo un cierre y es la única respuesta que hemos recibido de las autoridades es un cierre departamental. Ojo con esto. La única situación fue un cierre departamental que ¿Dónde están los propietarios de...? Están como que nada ha pasado. Okay, no se ha producido ningún apresamiento y es ahí donde, o sea, en este caso, el caso de Armando no ha tenido consecuencias jurídicas. ¿Y qué ha ocurrido con esto? Que las personas que se dedican a esto están operando como que nada ha pasado, están en su negocio, ¿verdad? Y eso es legal. Es legal de que una persona perezca en tus instalaciones, porque era un bote, pero eran las instalaciones de ATA Tours, ¿no? Eso es legal, a nivel legal. No, todo esa empresa se descubrió que trabajaba o sea, era un tema totalmente ilegal porque tú no le puedes suministrar. La primera situación es el tema de la vida adulterada, o sea, es un tema que tú no puedes, o sea, tú estás atentando contra la vida de un ser humano. Y ojo con esto, hay 2 situaciones aquí que quiero aprovechar tu espacio para decir lo siguiente. Hay un tema con el tema del metanol y es el siguiente. Esas personas que toman Cleren, ¿verdad? Triculí y esas bebidas que son también producidas con metanol, esas personas toman ese alcohol sabiendo que están ingiriendo el Cleren, pero no saben las consecuencias porque estamos hablando que son daños irreversibles. Es una letalidad de más de un 80%. Esas personas lo toman de manera consciente. Armando tomó esa bebida, pero él no sabía, él no estaba consciente de lo que le estaban suministrando. Supuestamente una botella que dice ron dominicano. Okay. Lo vemos en el video como esa familia filmó porque era una actividad familiar. Y de por sí, o sea, ya incluso se han clausurado varios establecimientos en donde se están vendiendo whiskies, vodkas, tequilas. Ahí voy. Entonces, el otro componente es las personas que se dedican a adulterar y falsificar las bebidas prácticamente provenientes de marcas importantes que están también perjudicando a las marcas, pero además están afectando el tema de recaudación de impuestos y es una situación mayor porque entonces esas personas se dedican a ese negocio ilícito y porque ellos saben muy bien los daños que eso ocasiona a la salud humana. Los daños son irreversibles. El consumo de metanol... Se ha declarado un problema de seguridad nacional. De seguridad nacional. ¿Entiendes que ha sido extemporáneo esa declaración? Pero muy extemporáneo porque, como dije anteriormente, o sea, si nosotros ponemos la denuncia con el caso Armando ante el órgano que entendíamos era el encargado del Ministerio Público en perseguir ese delito y el director de ese departamento, yo voy aquí a decir responsablemente, que nos dice, y eso fue en presencia de Ainhoa, eso para nosotros como equipo legal que manejamos este caso, fue frustrante, porque él le dijo a Ainhoa y nos dijo a nosotros que él simplemente estaba para asesorar las fiscalías del distrito en este caso. Entonces está el caso en un limbo. Realmente solamente hay una clausuración del es correcto, operador. Es correcto.
aparentemente el único gran samaritano que ha aparecido también es la clínica Elohim, que es una clínica que ha acogido a Armando, pero Sí. no puede darle descargo, tengo entendido, porque hay costos que cubrir. Sí. En ese sentido, las autoridades tampoco han dicho aquí estamos. Sí, gracias a Dios, en el mes de diciembre, pues luego de que esto salió, como te dije anteriormente, al plano internacional, y esa noticia se hizo viral Que lo prácticamente. está haciendo ahora mismo. también. Ellos hicieron un pronunciamiento público en ese entonces, Plutarco Arias, el entonces ministro de Salud Pública, y el hoy ministro de Turismo, David Collado, hicieron un pronunciamiento público donde se comprometían a cubrir los gastos médicos de Armando. Esto se produce 4 meses después, gracias a Dios, pero durante todo ese tiempo Armando siempre ha estado en el Centro Médico Elohim, y hasta el día de hoy Armando permanece ahí, porque ahora empieza otra tragedia que tiene esa familia, que Ainhoa te la va a explicar muy bien, porque ahora, ¿qué hacer? ¿Qué ellos hacen ahora? Wow. Bueno, tenemos a Ainhoa en el estudio, ella estará con nosotros en un momentito, nos vamos a una pequeña pausa comercial y nada, seguiremos con este triste caso. Quédense con nosotros que es importante, porque hay que concientizar y sobre todo ponerle una cara, ponerle un rostro a esto que está pasando. Ya volvemos.